pone referencias fijas, ¿no? Y nos pone referencias fijas del saber, y donde la verdad aparece como algo poseído, ¿no? Como algo que se puede poseer, ¿no? Y entonces ahí empezamos ya en una cuestión que para mí es una de las cosas que que debería estar en crisis en este momento. Entonces, si yo me pongo acá como centralidad, como referencia fija, como poseedor de una cierta verdad, y quiero hablarles desde ahí, para mí la riqueza de la posibilidad de conversar está como abortada desde el inicio. Entonces, yo traigo mis preguntas, mis inquietudes, mis movilizaciones, mis búsquedas, mis errancias, como a compartirlas, digamos, ¿no? En esa clave de que creo firmemente que las preguntas que tenemos que construir buenas preguntas, y las buenas preguntas son las que son colectivas, ¿no? Y para eso tenemos que ensayarlas, tenemos que hacer aproximaciones, y tenemos que entrar a esa dinámica en la cual las preguntas que nos podemos hacer nos interpelan, nos movilizan, nos incomodan, digamos, ¿no? Esa es como para mí la clave. Estamos en un momento donde seguimos en una tendencia a buscar esa receta, ¿no? De hecho, toda la humanidad está buscando, está expectante del hallazgo de una vacuna, ¿no? Que tiene que ver con una forma de conocimiento, ¿no? Entonces, todos estamos en este proceso, digamos, de ese saber unificado que pareciera ser lo que va a resolver la enorme cantidad de problemas que están presentes. Entonces, me parece que reconociendo un poco eso, me parecía importante como poder aclarar esto de entrada, ¿no? Yo no tengo ningún interés me siento cada vez más ¿cómo sería?, desarmado. Cada vez me parece que las categorías para pensar la realidad social y las problemáticas sociales actuales nos están quedando cada vez más rudimentarias, cada vez más que necesitan de esa riqueza que para mí se la da el pensamiento colectivo, ¿no? Esa es un poco lo que quería decir como introducción. Entonces, ¿no? La propuesta tenía que ver con poder asumir como punto de partida que estamos en un momento, en un mundo, en un territorio, cuyo pronóstico es anunciado por distintas voces y en distintas dimensiones de este momento, con un pronóstico de colapso ecológico, ¿no? Un momento de saturación en términos ecológicos de este momento, de este tiempo, del proceso de vida en este planeta Tierra, digamos, ¿no? Entonces, yo más que quedarme en eso, que hay muchísima, y no es mi especialidad, hay muchísima gente que aborda esto, hay muchísimos pensadores científicos que vienen de alguna manera marcando cómo este proceso de colapso ecológico se viene construyendo ya hace varias décadas, ¿no? Pero hoy se nos vuelve como innegable, ¿no? Está como frente a todos nosotros. De hecho, es una hipótesis bastante plausible que este fenómeno de pandemia está vinculado con este proceso de colapso ecológico que viene desde antes, ¿no? de la pandemia. Entonces, antes que hablar de eso, que si alguien, que hay gente muy bien ocupada de eso, me parecía importante que tratemos o que quería compartirles un poco la pregunta acerca de lo que hay detrás de esto, ¿no? O sea, cómo llegamos a un momento de la vida en la Tierra en la cual el colapso parece posible, ¿no? El colapso ecológico parece posible, ya no es un lejano horizonte, ya no es una posibilidad cinematográfica, sino que la saturación ambiental es algo que está pasando en este momento y es algo ya que podemos tener elementos concretos para poder asumirlo, ¿no? Bueno, ¿qué hay detrás de esto? ¿Cómo llegamos o qué hizo que podamos tener esta comprensión de nuestra realidad en este momento, ¿no? Y entonces ahí lo que encontramos es que desde hace un tiempo, desde hace siglos, pero con mayor fuerza desde hace algunas décadas, lo que está rigiendo gran parte o la parte central de la organización de la vida en el mundo está anclada en una narrativa dominante, ¿no? En un paradigma civilizatorio, en un relato que podríamos sintetizar diciendo moderno colonial, que de alguna manera nos propuso un modelo de organización
¿no? De la vida, que está basado en una complejidad de circunstancias, pero que podríamos decir en un modo de producción que podemos llamar capitalismo, en un modo de vincularnos con la naturaleza que podríamos denominar extractivismo, en un modo de autopercibirnos, ¿no? como seres vivientes y con fuerza, que tiene que ver con el productivismo, y con un modo también de desarrollarnos que podríamos sintetizar con la palabra del consumismo. De alguna manera, esta narrativa dominante, este paradigma de civilizatorio que se impuso, ¿no? en gran parte del mundo, sobre todo en el mundo occidental, nos vino a obligar, o nos fue obligando, o nos fue de alguna manera imponiendo un único modo de pensar algunas cosas, ¿no? Y una de esas cosas, que hoy se vuelve muy evidente por las razones no afortunadas, es cómo hemos venido percibiendo la naturaleza, ¿no? Esta narrativa dominante, ¿no? Esta narrativa circunscrita en un sujeto social, moderno, industrial, capitalista, ¿no? Nos hizo pensar en la naturaleza como una mercancía, como un servicio, como un recurso, ¿no? como un insumo útil y a disposición, ¿no? De alguna manera nos impuso un modo de ver el mundo de manera dual y binario, ¿no? De alguna manera creó una definición de la existencia que se consagró en ejes, ¿no? La cultura por un lado, la naturaleza por el otro, la razón por un lado, la emoción por el otro, la mente separada del cuerpo, el varón por un lado, la mujer por el otro, ¿no? De alguna manera esta mirada dual, esta mirada binaria y sobre todo, fundamentalmente sobre la naturaleza, este modo de ver la naturaleza y puntualmente la tierra como algo inerte, como algo inanimado, ¿no? Como algo disponible, ¿no? Hizo que de alguna manera lleguemos a este momento en el que es posible asumir un proceso de destrucción de una escala, digamos, planetaria, ¿no? En realidad, que lleguemos a este momento tiene que ver con que hace muchas décadas venimos incorporando esta separación, digamos, ¿no? entre la cultura y la naturaleza. Al mismo tiempo nos propuso y nos impuso un modo de ver el tiempo de modo lineal, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que para adelante nos presentaba el desarrollo, el progreso, el crecimiento, y para atrás aparece el atraso, las subhumanidades, las precariedades, la barbarie de algún modo, ¿no? por poner una palabra más común. Y este modo de concebir el tiempo, o sea, un modo de concebir la naturaleza y un modo de concebir el tiempo, que está en crisis en este momento, porque este modo de concebir el tiempo lineal nos ponía hacia adelante, ¿no? El futuro aparecía como promesa, ¿no? Y ahora está en crisis, porque la posibilidad de un colapso ecológico hace que esa percepción de un futuro donde los problemas se van a resolver, ¿no? Un futuro donde la tecnociencia, el conocimiento científico, va a ir resolviendo todas las circunstancias, los problemas y las consecuencias del modo de vida en el que estamos llevando a cabo, está en crisis, ¿no? Pareciera que podríamos asumir que no hay, por lo menos a la vista, una tecnología que resuelva el calentamiento global, digamos, ¿no? Hay como una serie de fenómenos ambientales muy fácilmente constatables que aparecen como inevitables, ¿no? Entonces, esta concepción del tiempo lineal está en crisis, ¿no? Pero como hemos sido de alguna manera socializados y culturizados en el rechazo al tiempo pasado, al atrás, nuestra situación es bastante angustiante en ese sentido, ¿no? Porque el futuro aparece como de colapso inevitable y hacia el pasado tenemos cada vez menos información porque hemos sido de alguna manera desposeídos del conocimiento histórico, del conocimiento ancestral por ese rechazo al pasado que nuestra cultura de alguna manera pregona, o de alguna manera el paradigma, la narrativa dominante fue instalando, ¿no? Entonces, de algún modo esta concepción de una única temporalidad, ¿no? que es la humana, que es el tiempo del capitalismo, nos trajo a una actualidad donde somos seres y sujetos absolutamente vulnerables, ¿no? Y donde la seguridad
de alguna manera, de nuestra existencia se fue atomizando, ¿no? Somos como una especie de individuos incompletos, ¿no? Que estamos todo el tiempo construyendo pequeños marcos de seguridad a partir de la lógica de controlar nuestro entorno, digamos, ¿no? Esta lógica de la temporalidad humana, de la centralidad humana, y de pensar lo exterior y la naturaleza como algo ajeno, como algo peligroso, nos hizo de alguna manera vulnerables, ¿no? Y esto es lo que está hoy de alguna manera como muy expuesto, ¿no? Cada individuo en sí mismo es presentado en este contexto de pandemia como su propio peligro, digamos, ¿no? En términos de las conductas sanitarias que hay que tener y de alguna manera podemos ver como exacerbada esta lógica de individualización, ¿no? La mayoría de las estrategias sanitarias para evitar la propagación del virus están centradas en este desenvolvimiento de nuestra sociedad a escala del individuo, ¿no? De esta atomización social, porque este es el modo dominante en el que estamos viviendo, ¿no? Es sabido que para este modo dominante de sociedad, digamos, ¿no? Hay obviamente otros pueblos que tienen otras estrategias y otras formas de organización. Entonces, llegado acá, uno podría preguntarse, bueno, pero ¿cuándo empezó esto? ¿Cuándo esta narrativa se volvió dominante? ¿Cuándo empezamos a ver el mundo y a vernos como sociedad y como individuos de este modo? ¿En qué momento la naturaleza se volvió ajena, peligrosa, enemiga de la cultura, del pueblo, de los hombres, de la mujer? ¿En qué momento se consagró esta idea, ¿no? De la naturaleza como algo peligroso, como algo lejano, como algo que se nos extirpó, digamos, ¿no? Y hay algunos pensadores que ponen y hay bastante consenso, digamos, como un punto de origen posible en lo que se llama el grito tierra, ¿no? En la conquista de esta parte del mundo en 1942, ¿no? El grito tierra, cuando aquella conocida excursión dio azarosa y no tan azarosamente con esta parte del mundo, y donde de alguna manera lo que se inició es un proceso de occidentalización del mundo, ¿no? Donde Occidente Europa se vuelve como, ocupa un lugar central en el desarrollo de la vida en el mundo. Que básicamente lo interesante de pensar desde ahí es cómo a partir de ese momento, de alguna manera la naturaleza se vuelve como esta cosa ajena, ¿no? Se entroniza al hombre y a la cultura y se inferioriza a la naturaleza, ¿no? Pero no es cualquier hombre el que va a decantar de ese proceso, sino que se trata de un hombre, de un ser humano industrial, digamos, ¿no? Que es el largo pasaje, ¿no? A partir de la conquista hasta llegar al siglo XX, en el que en el que se da un proceso de aceleración, llaman algunos autores, que tiene que ver con el desarrollo vertiginoso y acelerado de la industria después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que fue un momento de eclosión de esa energía, ¿no? De centralidad de esa energía humana en términos de la transformación de la naturaleza, ¿no? Si hay un momento en la historia reciente en el que la naturaleza fue más, digamos, yo lo diría brutal, acelerada, mente posible, transformada, es a partir del periodo de posguerra, ¿no? De hecho, si uno investiga un poco, por ejemplo, la economía de los países dominantes como Estados Unidos, y eso va a ver cómo en ese momento de posguerra, la condición industrial se consagra y se vuelve absoluta a nivel mundial. Este momento de gran aceleración que podemos identificar, podríamos de alguna manera pensarlo a escala absoluta, es decir, a escala planetaria, pero también podríamos pensarlo como el momento en el que surgen las condiciones para que hoy podamos hablar de una gran crisis, ¿no? O de un momento cúlmine, como también decía la invitación. Porque a veces la palabra crisis, en términos del metabolismo de nuestra sociedad capitalista, termina siendo un proceso que empieza y termina, ¿no? Generalmente la crisis son pensadas como ciclos que empiezan y terminan. Sin embargo, también es posible pensar la actualidad como un momento que la palabra colapso nos sugiere otra cosa, ¿no?
Entonces, la escala planetaria de las consecuencias de este modelo de vida, de este modelo social, de este modelo económico, son absolutamente indisimulables, ¿no? Es decir, la tasa de pérdida de biodiversidad, el rediseño de la biosfera, la alteración de los ciclos bioquímicos del planeta, la concentración de los gases de efecto invernadero, la elevación de la temperatura, los derretimientos de los hielos, el cambio en los regímenes fluviales, que es bien concreto y perceptible para nosotros, ¿no? Los ciclos de sequía que estamos atravesando, de inundaciones, nos están mostrando, ¿no?, sin reparo y sin disimulo, que hay un proceso de transformación ecológica, ¿no? Que tiene que ver, o que surtió a efectos de esta intervención, ¿no?, humana, industrial, aceleradísima en los últimos 50, 70, 100 años, digamos, ¿no? O sea, hay un efecto físico irreversible de este proceso. Y que el coronavirus aparece como corolario de ese largo proceso de intervención objetivada del hombre sobre la naturaleza, del ser humano sobre la naturaleza. Y hay autores más enfocados en estas cuestiones que venían planteando hace algunos años y denunciando y proclamando esta necesidad urgente de empezar a revertir los procesos de daño, ¿no? Y de violencia. Me parece que es una palabra que ya merece ser incorporada, ¿no? De opresión sobre la naturaleza, con medidas que podríamos sintetizar en términos de gradualidad, ¿no? De hecho, hay un capitalismo verde que se fue instalando en términos de que lo que se hacía mal se podría empezar a hacer con mejores recetas, ¿no? Entonces, muchas de las disposiciones industriales fueron ayornándose a este discurso, pero este mismo Reichman, que tiene un libro que se llama el siglo de la gran prueba, ¿no? Porque él plantea que el siglo XXI es el siglo de la gran prueba humana en términos del colapso ecológico. Plantea que actualmente lo que están planteando dentro de esta misma narrativa dominante es pasar de la gradualidad a la adaptación, ¿no? Esta circunstancia es un planteamiento bien de negar, digamos, las consecuencias ecológicas y ambientales que se están produciendo y asumir que el único modelo económico posible tiene que ver con esta forma, digamos, ¿no? Con esta forma industrial, depredadora, opresiva sobre la naturaleza. Entonces, y sobre todo porque se asume que ya no hay tiempo para reparar los daños, ¿no? Esto es también algo muy compartido dentro de las disciplinas especializadas en el estudio de los daños de la naturaleza, que los daños producidos desde la posguerra hasta acá en el ambiente y en términos ecológicos ya son irreparables, digamos, ¿no? No hay manera de revertir ese proceso de daño que se produjo. Entonces, estamos lógicamente ante una situación de escala planetaria, pero que en términos de la condición humana es una crisis multidimensional, ¿no? Porque podríamos asumir que estamos en un proceso de crisis también política, económica, espiritual, cultural. Digamos, están trastocados muchos de las referencias fijas que teníamos para organizarnos como sociedad, ¿no? Y el actual contexto y escenario de pandemia, de alguna manera, puso al descubierto ese proceso de deterioro de las referencias fijas que venía desarrollándose ya desde hace algunas décadas. Entonces, como para sintetizar, lo que nos trajo hasta acá es ese sentido, esa cosmovisión depredadora, opresiva sobre la naturaleza, ¿no? Este pensamiento binario que separa a la humanidad de la naturaleza y que la vuelve a la naturaleza un objeto, algo utilizable, a la tierra la ve como algo inanimado, como algo sin vida, como algo muerto, como algo que está ahí a disposición de la intervención humana. Esa narrativa, ese paradigma civilizatorio es el que nos trajo hasta acá, ¿no? Y que algunos pensadores lo llamaron como parte de un proceso fáustico, ¿no? Que tiene que ver con pensar el crecimiento
por encima de la destrucción, digamos, ¿no? Que ningún nivel de destrucción es lo suficientemente problemático si lo que se destruye genera crecimiento, digamos, ¿no? Esta tentación fáustica de este hombre moderno que hace esta ecuación en la que mientras el crecimiento, la construcción siga adelante, no importa los procesos que se destruyen, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera podríamos hablar de que este hombre moderno industrial, esta cultura moderno industrial, este relato de la modernidad industrial, se desenvolvió bajo un apetito insaciable, una especie de gula indómita, ¿no? de consumo, de alteración, digamos, ¿no? sobre la naturaleza. Y lo que deberíamos poner en crisis es este gran relato, este gran mito de la modernidad, de que nos separa de la naturaleza, digamos, que la vuelve un objeto, y esta idea de que, esta idea colonial de que nos podemos desenvolver como seres humanos en la medida en la que protagonizamos experiencias de conquista, ¿no? De conquistas sobre la naturaleza, de conquistas territoriales. De hecho, otra dimensión de los problemas concretos y cotidianos tienen que ver con procesos de conquista y de acaparamiento de terrenos, de territorios, por ejemplo acá en la ciudad de Resistencia, de humedales y en toda la Argentina, ¿no? De espacios naturales que son esenciales para la vida y que están siendo cooptados y acaparados por el capital, digamos, ¿no? Esta lógica de la conquista del territorio como modo de protagonizar, como modo de entrar a la historia, sigue estando de alguna manera muy presente en la actualidad y en nuestros tiempos y en nuestros territorios. Pero bueno, esto básicamente, así es dicho muy burdamente y muy por encima. Para mí lo importante era compartir esto como un tema, como una discusión, ¿no? Que detrás de los problemas concretos, que hoy son indisimulables, ¿no? Esta idea que podemos estar más o menos de acuerdo, de colapso, ¿no? de antropoceno, esta idea de que la fuerza humana generó un efecto geofísico de alteración sobre los ciclos de la vida que ya es indetenible, ¿no? También es cierto que verlo desde la narrativa dominante nos produce angustia, impotencia, ¿no? Porque es un proceso de una envergadura colosal, ¿no? De escala planetaria, es un paradigma de dominio de la forma en la que podemos organizarnos, pero también hay narrativas desde la resistencia, ¿no? Que yo no las voy a explayar acá, pero que se tejen en el territorio y que obviamente tienen otra circularidad, se mueven en otras dimensiones, pero sí es cierto que hay un montón de campesinos, de pueblos indígenas, de grupos que practican la agroecología, que fundan sus prácticas en otra comprensión de la naturaleza, ¿no? Y que están quizás en otro modo de pensarse en relación con la naturaleza, que desde el paradigma dominante no nos es posible, ¿no? Y un ejemplo de eso, ¿no? Y que inclusive llegan a pensar a la naturaleza como un sujeto de derecho, no como un objeto a utilizar, sino como un ente, como una forma viva también sobre esta tierra, ¿no? Y uno de los ejemplos que se me ocurre en este sentido es la experiencia de un pueblo peruano que custodiaba un cerro que estaba amenazado por proyectos hidroeléctricos y de esa cualidad, de esa condición, de esa especialidad capitalista. Y en una oportunidad uno de sus referentes, que se llamaba Nazario Turpo, fue a plantear su lucha en defensa de ese cerro en la Comisión de Ambiente de las Naciones Unidas, y en sus palabras había dicho que desde que empezaron a aparecer las máquinas y los aviones por la zona, los ríos se empezaron a poner como locos, y generó obviamente, para el contexto en el que esa presentación se dio, un montón de burlas y demás cuestiones, ¿no? Y una mujer que lo había acompañado a Nazario a esa reunión contó después en una entrevista que Nazario sentado después de haber hablado, le había dicho que la próxima vez
va a usar expresiones como calentamiento porque evidentemente algunas cosas le generan risa a la gente, pero en realidad lo que esta situación devela es cómo este pueblo indígena peruano, tiene una comprensión del río como un sujeto, ¿no? El río se volvió loco, digamos, ¿no? Aunque nos suene a nosotros metafórico. Estaba pensando el río como una entidad viva con la cual podía relacionarse, ¿no? A partir de que aparecieron estas cosas, el río se volvió loco. Y la narrativa dominante le decía, le imponía que no, que esas no son categorías para pensar el mundo, ¿no? Entonces, este es un ejemplo para mí concreto para poder ver cómo hay como una disyunción, un desacople, una especie de diálogo imposible entre esta narrativa dominante, donde tenemos que conquistar territorios, volvernos productivos y consumir, y otras narrativas que ven la naturaleza, que se ven a sí mismos, que se tejen comunitariamente con otras lógicas, ¿no? Entonces, eso era como un poco la ensalada, el entreviero de cuestiones que quería yo como usar para compartir y para disparar o para discutir o para lo que les pueda generar, digamos, ¿no? La verdad que son cuestiones que siempre lejanas, porque uno en la inmediatez tiene cosas que resolver más mundanas y más concretas, pero realmente pareciera que las circunstancias actuales de vida de todos nos hace que pensar sobre la naturaleza y sobre las condiciones en las que estamos viviendo se vuelve una discusión urgente, ¿no? Me parece que eso me parecía como importante compartir. Hasta acá como, como comentario, digamos, introductorio. No sé ahora cómo Buenísimo. seguimos. Les agradezco mucho la posibilidad de compartir. S- Realmente es un modo de cercanía que nos está bastante ajeno en estos tiempos. Sí, 70.000 preguntas y pensar, ¿no? Porque todo esto, ¿por qué tuvo que suceder todo esto, esta quemazón y esta cerca nuestro y en otras provincias, como para que una mayoría o un grupo importante se sensibilice sobre el tema? Y eso me incluye a mí, porque eh, me veo como construido o alejado de la naturaleza, siendo que no es así. ¿Y de dónde viene todo eso? ¿Por qué muchas veces repetiste la naturaleza como enemigo? Y es muy, muy raro. Quiero aprovechar para todos los presentes que está con nosotros la decana del instituto, María Leal. Ahí quiere decir unas palabras, está por acá. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias, Maxi, a todo el colectivo de estudiantes que se han puesto al hombro esta posibilidad de generar un espacio para pensar. Perdón por ingresar más tarde, tenía otra actividad, pero no quería dejar de estar, celebrar esto, que es absolutamente necesario. Agradecerte, David, porque es una oportunidad para ir develando ciertas tramas, ciertas hegemonías de nuestros propios pensamientos, de nuestra cultura, de nuestro desarrollo, del desarrollo que deshumaniza, de este sistema capitalista y de este sistema extractivista que tanto nos está destruyendo y bueno, es una manera para desentramparnos de las lógicas hegemónicas y bueno, agradezco y bueno, a disposición para todos estos espacios que quieran seguir inaugurando, que es una oportunidad para todos los estudiantes, sin lugar a dudas. Muchas gracias, me pongo en silencio y comparto con ustedes hasta que terminemos. Bueno. Bueno, muchas gracias por estar, por apoyar. Y no sé, ¿alguien más que quiere preguntar algo? Se me ocurre cómo, ¿por qué tiene que el hombre o el humano tiene que pasar esos periodos
de tanta destrucción como para sentirse interpelado. Aparece el bichito este cerca del shopping en el cajero y muchos pusieron, ay, pobrecito, pobrecito, pero hasta que no aparece o no hay como una sensibilización o como una participación. Por ahí siempre yo veía desde la tele, ¿no? Las marchas por la ecología y así como siempre muy lejano, muy, qué lindo, pero que es un tema, o sea, es nuestra vida que está en juego. O sea, también, no solo lo del planeta. Eso es lo que, no sé, se me ocurre, me Sí, chocan un montón de cosas. de alguna manera, si alguien más quiere intervenir, el paso yo ya hablé mucho, así que me parece importante también que la palabra pueda circular, porque me parece uno de los ejercicios que hay que hacer realmente. Ningún monopolio sirve ni colabora en pensar un nuevo horizonte. Entonces, si alguien quiere decir Hola, algo. hola, Sí, ¿me escuchan? ¿Se sí, escucha? claro. Sí, sí, sí. ¿Cómo hacemos nosotros, ¿no? Que estamos protegiendo la naturaleza, el monte, las sierras? ¿Cómo hacemos para concientizar? ¿Cómo concientizamos al compañero, al otro? Yo lamentablemente he discutido con personas porque están a favor de que construyan, porque acá en las sierras lamentablemente es así. Estos incendios no son naturales, son provocados, ¿sí? Todos los incendios que se han dado en estos últimos tiempos, en estos meses, acá en Córdoba, todos han sido provocados. No es un desastre ecológico ni nada. Pero ¿cómo concientizamos al otro? ¿Cómo hacemos que el otro reflexione que es parte de ellos también, es parte de sus hijos, es la naturaleza? Imagínate, no tenemos tierras, árboles, no, los ríos contaminados, o sea, ¿cómo generamos esto, ¿no? ¿Cómo le generamos conciencia al otro? Esa es mi pregunta, ¿cómo hacer, ¿no? Colectivamente, chicos. Sí, Porque realmente. salimos a la calle, yo soy fotógrafa, hago registro de acá del grupo de autoconvocados Córdoba por el monte, y Mira. bueno, nos movemos, viste, en Santa María, en Cosquín, acá en Córdoba capital, pero somos pocos, ¿no? Lamentablemente eso es, la gente no toma conciencia que es el planeta, es el lugar donde vivimos, ¿no? Totalmente. Y esto, así que bueno, eso. Sí, por ahí Paola creo que te había pedido la palabra. Por ahí, inclusive, o sea, está buena la pregunta de Lenny, me parece central y muy contundente, porque nos interpela en lo concreto, ¿no? En lo concreto de la acción. Pero por ahí pensando en las circunstancias de Córdoba y donde uno pareciera que el tipo de apropiación territorial que hay en Córdoba, por lo menos en la zona de la sierra y eso, hay como quizás, o a lo mejor es un prejuicio, algún grado de conciencia o de apropiación del territorio diferente al del Chaco, por ejemplo, ¿no? Donde nuestro territorio histórica y culturalmente fue concebido como un espacio vacío, donde se negaron la preexistencia del pueblo indígena, con más razón la naturaleza fue vista como un recurso, ¿no? Entonces, bien contrastar, bien quizás ahí como para matizar esta diferencia, que aunque estemos entre un mismo país, es impresionante cómo los territorios tienen sus contrastes y sus diferencias. Paola, Paola, ¿vos qué querías hablar? Ahí está. Sí, no, vos sabés que a mí me llamó mucho la atención el proceso de transformación ecológico. Yo tengo memoria o recuerdo, siempre se escucha, viste, que cada tantos años es como que el mundo, no sé, vamos a poner un número, cada 5 años hace más calor. Es distinto el tema del calor, la temperatura, va variando.
Pero si nos ponemos a pensar, si nos ponemos a mirar o a leer noticias de años anteriores, los cambios cada vez son en menor tiempo. Yo, si mal no recuerdo, el año pasado, a principio de año, para abril era que teníamos lluvia todos los días prácticamente, que hubo inundaciones en varias partes, y hoy, sin embargo, estamos sufriendo una sequía impresionante, y bueno, aparte de los incendios que son provocados, también, viste, es a causa también de la sequía, porque quizás si llega a llover más de seguido, no van a surgir estos incendios, ¿no? Y es eso lo que me llama la atención, que las transformaciones, el proceso de transformación ecológico cada vez se da en menor tiempo, y aún así no tomamos conciencia. Me incluyo porque quizás muchas veces sin hacer algo adrede, ¿no? Hacia la naturaleza, lo hago, y después uno se pone a pensar y no lo hubiera hecho así. Pero es eso lo que me llama la atención, que cada vez es en poco tiempo, y aún así no nos ponemos a mirar, a ver cómo podemos cambiar, en qué podemos ayudar. Y es eso, básicamente es eso lo que me llama mucho la atención. Sí, por ahí una de las condiciones que posibilitó dentro de la sociedad moderna, dominante, occidental, yo quiero insistir con esta separación. Hay pueblos indígenas y pueblos vinculados con la tierra que tienen otra concepción y que tienen otra relación con la naturaleza, pero no, dentro de la sociedad dominante, el desmembramiento, ¿no? entre la cultura y la naturaleza tuvo también que ver con un proceso de monopolización del saber, ¿no? O sea, el único saber válido es el saber tecnocientífico. Entonces, muchos de los saberes y del conocimiento sobre la naturaleza fue de alguna manera, tiene como para seguir en las mismas terminologías, fue erosionado, de hecho, cuestiones elementales, como a veces me gusta ver cómo se presentan como, se difunden mucho cuestiones sobre, por ejemplo, el conocimiento sobre los ciclos de la luna y cuestiones tan elementales para los pueblos rurales, para los pueblos indígenas, y dentro de las redes sociales y espacios de compartición virtual dominantes ahora, aparecen esos saberes ancestrales como novedades, ¿no? En tal luna te conviene cortarte el pelo, o cuestiones como estas, ¿no? Banalidades, pero que de alguna manera lo que quiero decir es esto, ¿no? Que el conocimiento válido es el conocimiento tecnocientífico. Entonces, esa es una de las disputas que hay que dar, ¿no? Esta idea de construir o de participar o de poder abonar a una forma del conocimiento comunitario de otra dinámica, ¿no? Donde hay una variedad y una cantidad de saberes que necesitamos recuperar, ¿no? Y que va en la línea de lo que planteaba Leri, creo que es tu nombre, la compañera de Córdoba, de qué hacemos, digamos, ¿no? Me parece que en el qué hacemos hay mucho de recuperación de conocimientos, digamos, ¿no? Que a veces es difícil pensar estrategias cuando uno quiere hacer tomar conciencia en un momento de la sociedad donde estamos bastante anestesiados, ¿no? Porque, bueno, de alguna manera la cultura es una cultura del espectáculo, no de la expectación. Todos somos espectadores y todos vemos procesos que se nos presentan como inevitables. Entonces, me parece que un modo de accionar en este proceso tiene que ver con poder disputar esas lógicas del conocimiento dominante, ¿no? La cantidad de conocimiento y de saberes que hay en nuestros barrios, en nuestros abuelos, en nuestro contexto inmediato, y que nos proponen con pequeñeces otro contacto y otra relación, ¿no? Con la naturaleza, con el ambiente, con el contexto inmediato. Parece que esa es una de las condiciones urgentes, ¿no? Por afrontar, ¿no? Todo ese saber, toda esa construcción de la concepción de la vida y de la existencia desde otro lugar.
Le tomo la palabra. Soy Germán. Bueno, como decía Maxi, yo bueno, estudio en el instituto. Escuchando la charla, digamos, algo que también por ahí lo vengo pensando. En principio, bueno, me parece que así como todos nos vamos deconstruyendo de cosas, me parece que hay algo fundamental que es, o sea, formas de decir o formas de hablar que yo creo que por ahí tendríamos que ir adoptando para que de manera colectiva se anoticie más, por así decirlo. Por ejemplo, es típico eso de que hoy hablaba una persona recién del cambio de clima, el cambio de tiempo, que nos pasa constantemente. Y bueno, yo creo que es común de la gente, por así decirlo, decir que el tiempo está loco, por poner un ejemplo, por poner una frase. Y yo creo que no es tan así, o sea, no, todo eso se da por algo, no es que es el tiempo está loco, sino que todo eso es resultado de algo que venimos haciendo mal colectivamente. Entonces creo que es importante por ahí como una acción concreta de hacer, de llevar ese ejemplo de cuando escuchamos esos términos, tratar de explicar, de educar a las personas que se den cuenta que no es que el tiempo está loco, sino que esas cosas se dan por desmanejo que se dan, por cosas externas, digamos, que nos afectan. Igual que, bueno, eso cuando apareció acá el Aguará Guazú en el shopping, que se dice, que bueno, incluso yo recién lo dije, que apareció el Aguará Guazú, en sí no es que apareció, sino que el Aguaraguazú es de ahí, o sea, es el territorio del Aguaraguazú es ahí, es acá, es en toda nuestra provincia, pero bueno, como lo venimos tapando entre incendios y cemento, lo estamos dejando cada vez sin lugar a los animales silvestres, entonces no es que aparecen estos animales, sino que son territorios de ellos que nosotros en realidad invadimos. Y si se quiere, nosotros aparecemos en el hábitat de ellos. Así que bueno, nada, eso es lo que yo por lo menos veo, o yo por lo menos me imagino como acción concreta, un poco, digamos, dar ese debate cuando se presentan estas situaciones o estas cosas cuando se habla. Y por otro lado también estaría bueno de acá hacia adelante, obviamente, como decía Maxi hoy por ahí, es como que si bien muchas personas vienen trabajando esto, hoy por hoy es tema, y estaría bueno, o sea, es tema de debate, es tema que se instala, y bueno, estaría bueno también por ahí la pata política, por así decirlo, de esto, cuando haya próximas elecciones, empezar a poner un poco más la lupa también en las propuestas ecológicas que tiene cada candidato, cada partido político, porque la verdad que la naturaleza minuto a minuto se va consumiendo. Es importante poner la óptica en eso y hacer ver de esa manera también, por supuesto, que los políticos se preocupen por propuestas para tratar de enderezar la cuestión. Eso era lo que yo pensaba y pienso generalmente sobre todo esto que se está viviendo. Sí, muy claro. Muy bueno, muy bien, Germán. Yo tengo una pregunta para Paola, para Germán, para Naí, que entró recién. Pero antes voy a leer acá en el chat, hay unas preguntas. No sé si ustedes, Santiago Sánchez o Moira, quieren decirlo o los leo. Bueno, lo voy a leer. Es importante que dice Santiago Sánchez, ¿no? Es importante que logremos un piso de organización estudiantil y juvenil militante que interpele el discurso hegemónico. Creo que
Eso es justo lo que, con lo que terminó Germán. Justo pero lo importante es cómo este discurso de preocupación o ecológico por el ambiente tiene que ser transversal a todo lo que vivimos, a todo, y ya que fue una especie de golpe, que como dijiste vos, David, como que funcionamos con el espectáculo, con el golpe, y ahí uno se preocupa más o qué está pasando, no con la cotidianidad de los problemas, sino que tiene que ser como un golpe. Cómo aprovechar y que se construya desde, por ejemplo, Paola, ella es del Walsh y está estudiando una carrera, no me acuerdo cuál. Paola, ¿estás ahí? Bromatología. Bromatología. Y ahí va la pregunta, ¿cómo lo que vos estuviste estudiando, cómo se ve a la naturaleza? O Germán también, o Anaí, que está en primer año de comunicación. Si se habla, si se ve, si no se ve, todavía, si hay alguna... Y yo, Maxi, lo que relaciono mi carrera con el tema de la naturaleza, por ejemplo, el tema de los químicos que suelen usar, eso afecta también a la naturaleza. Los químicos que se suelen usar para evitar las plagas en las cosechas, cuando se siembra determinados vegetales, no solamente eso, vayamos a una fábrica, si se quiere, de algún tipo de alimento, que no controlan, no supervisan, o por ahí para evitarse algún tipo de, ¿cómo se dice?, de impuestos, arrojan los residuos en cualquier lugar, porque lo único que le importa a ellos es su producción, no le importa si están destruyendo la naturaleza. En esas cosas yo las relaciono. Claro, como una mercancía, como lo que planteó David. Claro, claro. La tierra como una mercancía. La parte económica nomás y no el grado de destrucción que pueden llegar a realizar en la naturaleza. Claro. Por ahí una cosa que me gustaría agregar es que no me acuerdo bien el nombre de un químico, es el que propuso el concepto antropoceno, que después fue ampliado por otros autores como Latour y otros que lo llamaron, que pensaron que la palabra capitaloceno era más, más descriptiva del proceso, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la intervención del humano, del ser humano, del hombre, y en este caso la palabra capitaloceno es de las fuerzas productivas del capital, son las que han generado un efecto geofísico de alteración de los ciclos vitales, ¿no? De los ciclos de la vida. Este es como el proceso. No es, o sea, lo que designa la noción de antropoceno o capitaloceno es un proceso de cambio, de transformación, de colapso, que está fuertemente determinado por este causante, ¿no? Por este causante. A mí me gusta pensarlo en términos de capitaloceno, ¿no? ¿Saben por qué? Porque me parece que a veces no alcanza a ser lo suficientemente honesto, éticamente, pensarlo en términos de responsabilidad humana total, ¿no? La gran mayoría de la población mundial sufre los efectos, está sufriendo los efectos, ¿no? de este proceso, y la verdad que no le cabe ninguna responsabilidad de lo que fue pasando en estas largas décadas de destrucción ambiental. Eso no quiere decir que nosotros no podamos interpelarnos en términos de cómo actuamos, cómo traccionamos. Evidentemente hay que generar procesos de concientización en la gran mayoría de la población, digamos, ¿no? Pero no hay que perder de vista esto, ¿no? Que en realidad no se trata de pensar la humanidad toda en términos absolutos, sino de poder discernir esta cuestión, ¿no? Es esa humanidad que ha asumido como propia esta narrativa de que tenía que apropiarse de la naturaleza, transformarla, y que ese era el modo concreto de entrar en la historia, de construir sociedades, ¿no? Y esta es como, para mí, una disquisición que me parece válida hacerla, ¿no?
Ni que hablar en términos de la cuestión colonial y de la cuestión de género, digamos, ¿no? No, es absolutamente injusto que la culpa sea de todos, por decirlo de algún modo, ¿no? Hay planteos desde el ecofeminismo que no me atrevería a mencionar, pero que me parecen de los más revolucionarios, por decirlo de alguna manera, en términos de repensar nuestra relación con el mundo, nuestra relación con la naturaleza, nuestra relación con esa sabiduría ancestral que también, así como se queman los pastos, digamos, toda esa sabiduría, como hay quema de pastizales, como hay deterioro de la calidad del suelo, hay una depreciación de esa sabiduría ancestral que es la clave para cuidar el ambiente, digamos, ¿no? Y esto, como para retomar lo que decía antes, mucha de nuestra anestesia o de la anestesia general está anclada en el que el paradigma dominante nos propone, nos sugiere, que es el saber científico el que nos va a resolver los problemas, ¿no? O sea, el capitalismo se nos presentó con esa capacidad de que cada vez que se comete un error, él mismo lo puede resolver a partir de los servicios que le presta la ciencia, ¿no? Bueno, hoy el capitalismo el proceso productivo agroindustrial en el marco del sistema social dominante económico que se llama capitalismo, nos impuso para esta parte del mundo que producir alimento era fumigar, que producir alimento era desarrollar monocultivos, que era despoblar el medio rural, y eso lo impuso con una fuerza que hoy estamos viendo las consecuencias y la velocidad con la que lo generó, ¿no? Y el capitalismo nos dice, o de alguna manera, aunque no está dicho, ¿no? Esa capacidad que tiene de imponerse, de que la solución a eso va a venir de otro saber científico, ¿no? Como si la misma ciencia que genera las causas de las atrocidades que están pasando va a generar la solución a esto. Y esto no es una especie de, no digo esto como para oponerme o para desbaratar o encapsular todo el desarrollo de la ciencia en la actualidad como algo malo, para nada, pero sí me parece que hay que poner a dialogar, ¿no? El saber científico con otras formas de saberes, que ahí está un poco la clave, ¿no? En por dónde entrar en este proceso de asumir esta pesada carga que hoy se nos presenta. De hecho, algunas de las expresiones que ustedes compartieron es ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? O sea, nos estamos como en esa movilización. Bueno, en mi condición, ¿qué me toca hacer o qué puedo hacer? Tiene que ver un poco para mí con eso, ¿no? De dejar en claro eso. Sí, vos, Max, sí, Miriano, le preguntabas qué concepción de la naturaleza desarrollan en su carrera. Si ustedes vieran la concepción de naturaleza que desarrollan en la Facultad de Agronomía de acá, de nuestra región, verían, es totalmente alineada con esta concepción de la naturaleza y de la tierra como algo sin vida, como algo explotable, como algo a disposición de la acción humana, digamos, ¿no? Hay procesos que están de alguna manera poniendo en discusión, no lo digo esto como cuestionamiento a la Facultad de Agronomía de Corrientes, sino como la matriz de la agronomía en Argentina y en Sudamérica, ¿no? Esta idea, por algo uno entiende esta complicidad de actores, ¿no? Entre el conocimiento de la ciencia agronómica, el capital agrario, ¿no? En este modo de producción, que lo que ha hecho es destruir totalmente las condiciones de producción de un suelo que era absolutamente muy rico y que ahora está muy, muy erosionado. Hola, ¿me escuchan? Claramente. ¿Cómo estás, David? ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno verte. No, me Gracias. estaba acordando lo que vos señalabas. Hay un autor, Bale, no me acuerdo bien cómo se llamaba, que trata el el conocimiento ecológico tradicional. Uh-huh. Y creo que esto tiene que ver con lo que vos estabas planteando, que se refiere a la capacidad de poder retomar, retomar el saber relacionado con el entorno natural, con lo que podemos decir también que la cosmovisión de miembros de comunidades indígenas
entienden a la naturaleza, esto pensando en lo que anteriormente también aludía Maxi con las preguntas, ¿qué entendemos por naturaleza? Y este concepto de conocimiento ecológico tradicional viene a problematizar esto de cómo podemos recuperar algo que también se está disociando en el concepto de ambiente, que el concepto de ambiente debería ser un concepto integrado de naturaleza, sociedad y cultura, y cómo lo vamos también sumando a a esto que vos planteabas de crecimiento contra destrucción, digamos. También hay una destrucción creciente, no solo en la pérdida de la diversidad biológica, de la biodiversidad, sino también hay una pérdida de los saberes culturales en torno al ambiente, en torno a lo que hace la naturaleza, y es una crisis más que se suma a lo que le sucede al colapso ecológico, y bueno, o sea, cómo poder replantear también nuestro contacto con la naturaleza, los saberes que aporta la naturaleza y los saberes ecológicos tradicionales justamente que las comunidades tienen con sus prácticas, y poder entrar en diálogo con esos saberes para quizás como una manera de poder buscar otros métodos. Como se dice, ya es un colapso ecológico, pero es quizás un camino, poder prestar atención a estos, a las prácticas comunitarias, a los saberes ecológicos tradicionales. Eso. Ahí tomo la palabra otra vez yo, Germán, nuevamente, un poco respondiendo a las preguntas que también hacía Maxi sobre cómo vemos, digamos, todas estas cuestiones en la carrera. Bueno, puntualmente siempre, hablando desde comunicación, que es la carrera que yo estudio, que estoy, bueno, ya en tercer año, a lo largo de la carrera se trata en distintas materias, todo lo que tiene que ver con los modelos económicos, que están ligados a esto también, por supuesto, de cómo ciertos modelos económicos ponen la lupa o no sobre esto. Y otra cosa también que se trata en nuestra carrera es, bueno, en tercer año tenemos una materia que es lengua QOM, donde, bueno, tenemos justamente este idioma, donde además de tratar sobre el lenguaje en sí, el profesor, que es David García, que es de la comunidad justamente QOM, él nos da un pantallazo de todo, de cómo ellos piensan, por así decirlo, todo esto de la naturaleza, y la verdad que escucharlo en las clases es algo fascinante. Ya los que están en comunicación van a llegar seguramente a su materia y se van a dar cuenta de cómo piensan ellos, que en realidad siempre pensaron así, digamos, toda la importancia que tiene para ellos la naturaleza, para los pueblos originarios. Así que bueno, en nuestra carrera por lo menos tratamos bastante la cuestión, y puntualmente, bueno, eso en esta materia que es lengua QOM, la vemos, la cosmovisión, que habla mucho el profesor, lo vemos mucho, y bueno, la verdad que en sí te hace pensar, digamos, todo lo que es la colonización, digamos, del pensamiento, por cómo ellos fueron invadidos justamente porque, por la forma de cómo ellos pensaban, de cómo ellos querían preservar justamente el ambiente, y bueno, obviamente el progreso, diciéndolo entre comillas, se quería comer todas las tierras, plantar y demás, y construir, y bueno, un poco eso es lo que se ve en nuestra carrera, que es comunicación.
¿Alguien más ahí para preguntar algo? Si no, leo una pregunta que está acá de Moira Saucedo. Justamente se va enganchando todo. Leo. Teniendo en cuenta la demanda del contexto crítico ambiental, pensar cómo desde el rol de la comunicación se puede introducir en la agenda social y política la importancia del cuidado y resguardo de nuestro ambiente. Eso dice Moira Saucedo. Y se me ocurre que van saliendo como organización, participación, las viejas formas de cambiar la realidad. Yo pensaba cómo cambiamos la realidad, porque además de interpretarla, la tenemos que cambiar, y cambiar es una acción. Entonces, tanto desde la comunicación y sobre todo, bueno, también aprovechar que el jueves 15 vamos a estar con una periodista, cómo los medios manejan eso y cómo nuestro pueblo por ahí está, sí, está acostumbrado como que a que pasan los temas, ¿eh? O sea, la policía entrando con los comen, pasó. Pasa el chico que desapareció en provincia de Buenos Aires, ya estaba en los medios, no está más. ¿Cómo esto lo construimos desde abajo y que no desaparezca, que sea siempre transversal? Y como todo va creciendo desde el pie, como dice la canción, ¿no? No hay explosión así. Yo por ahí me gustaría agregar algo por ahí movilizado bueno, un poco desde la primera pregunta de leer y un poco lo que fueron compartiendo, lo que dice Agostina, también las preguntas que se hace Agostina, respecto a este desafío o este planteo de fondo, ¿no? Que es realmente problemático porque la ciencia moderna se ha vuelto muy endógena, ¿no? No sé si tuvieron todos los que están acá la oportunidad de ir a algún congreso, algún espacio específicamente vinculado a alguna disciplina, que si bien los debates son absolutamente ricos y valiosísimos, cada vez el diálogo dentro de la ciencia se ha cerrado cada vez más para sí mismo, digamos, ¿no? Entonces, pareciera que ese desafío de que la ciencia dialogue con otros saberes hay una distancia bastante grande, y que pareciera interesante pensar en esos diálogos, ¿no? Pareciera como el desafío de época. Sin embargo, hay que tener cuidado, porque el capitalismo es tan versátil y es tan rapaz que, así como desarrolla un extractivismo de nuestros recursos minerales, también hace extractivismo epistémico, ¿no? También hace piratería epistémica, también le roba los conocimientos ancestrales a los pueblos indígenas y los industrializa, los mercantiliza. Muchísima de la farmacología mundial está sostenida sobre conocimientos pirateados, ¿no? Sobre el robo, ¿no? de conocimiento de pueblos indígenas, en el conocimiento de plantas y de distintos tratamientos que después son patentados por alguna empresa y de alguna manera incorporados al metabolismo del capital, digamos, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado con esto, porque no, es como que hay que pensar, ¿realmente hay que generar estos espacios, estos puentes? ¿O quiénes son los que tienen que generar estos puentes? También es cierto eso, ¿no? Como ver qué rol nos toca a nosotros. Pero para mí esto lo digo muy a título personal, el desafío es asumir algún grado, algún nivel, alguna experiencia de vinculación con la naturaleza, ¿no? Me parece que esa es como una acción concreta, inmediata, que uno puede realizar. Yo, por ejemplo, me siento divorciado de la naturaleza, ¿no? Yo vengo de generaciones de gente de campo y yo realmente me siento absolutamente vaciado de esa sabiduría, ¿no? Y aunque también comparto la urgencia de generar fuerzas sociales que se manifiesten, ¿no? Y que se opongan a este proceso, también entiendo que una acción necesaria es vernos a nosotros mismos en esa vinculación con la naturaleza y ver si es posible una revinculación, ¿no? Cuestiones simples, ¿no? Hay, por suerte, cada vez más experiencias de agroecología, de esta
de esta sabiduría llevada de nuevo a las manos, ¿no? A las manos, al sentir, al cultivar, y no tan centrada en la razón, en la cabeza, que me parece que son formas de lucha, ¿no? que se están dando en muchos lugares y que esto así a título personal y movilizado por esto que decían los compañeros, me suena mucho a mí por lo menos, ¿no? Como un canal por donde hacer cosas, por donde volcar esta energía de acción que hoy no es muy, muy fuerte. Bueno, ¿alguien más ahí? Córdoba, ¿nos querés contar un poco qué pasa ahí, ya que tenemos una participante de Córdoba? Hola, no, adhiero a lo que dijo, lo último que dijo David, que ¿no? Con esto de repensarnos, ¿no? Y conectarnos, como dijeron otros compañeros o compañeras que no me acuerdo quiénes fueron, conectar con nuestros antepasados, con la tierra, con la naturaleza, ¿no? Y no, coincido, totalmente estoy de acuerdo. Sí, yo creo que es la que va. Creo que también, ¿no? Conocer, saber, ¿no? Creo que para concientizar al otro, para hacerlo ver, también uno tiene que haberse modificado y haberse repensado, porque si no, es como nada. Vamos a seguir catarseando, vamos a seguir hablando y vamos a seguir movilizando y esto no va a cambiar, va a seguir. Eso. Si no me pongo muy temática. Gracias. No, está muy bien, está muy bien. ¿Quiere decir algo? Ahí que está escribiendo. Rodolfo Walsh, Maxi, Instituto. Maxi, Sí, Alejandra Leal Chuley. sí. Bueno, no, bueno, la verdad que esto de motivar, darnos, de no ser, como dice ahí la compañera, meros descriptores, sino buscar el espacio y por ahí ponernos a pensar en algún proyecto en el que podamos pensar una vinculación pequeña, pero que comencemos por algo. Y a disposición, me voy a retirar, pero bueno, creo que es necesario que pensemos en esos proyectos juntos. Así que bueno, Así es. felicitaciones. Gracias por invitarme. Gracias. Gracias a usted Gracias. por estar. Bueno. ¿Alguien más quiere aportar algo? Zoom fue bueno con nosotros porque no es pago y ya son las 8:30. Bien, no se cortó nada. Estamos bendecidos en ese sentido. Sí, yo nuevamente un poco también lo que decía la rectora del instituto, la verdad que festejar estos espacios que se dieron, estos espacios de charla, porque la verdad que son enriquecedores, son muy buenos, así que bueno, agradecer por supuesto la organización y agradecer también a la participación de todos, y bueno, ojalá obviamente nos siga encontrando con estos debates, porque personalmente a mí me parece que enriquecen mucho y son muy importantes para todo lo que vivimos hoy. Bueno, ojalá que se siga dando, por supuesto, y si es así vamos a estar presentes aportando o ayudando en lo necesario para que se sigan dando estos encuentros. Bien, Germán, muchas gracias. Es muy importante tu participación porque vos ya tenés una experiencia en el instituto y ya estás por ser comunicador social, así que también, ¿no? ¿Qué tipo de comunicadores necesita la gente? Bueno, todo eso por ahí para la próxima charla, o para que los temas importantes no pasen de moda, digamos, de golpe, como dije antes, y que sean parte de la agenda. Y eso está sin duda en desconstruirse, repensar en la matriz en la que estamos y actuar porque estamos jugándonos la vida entonces. De ahora por ahí no lo vemos, pero
en un futuro cercano está complicado el ambiente. Bueno, en realidad sí lo estamos viendo. Pero bueno, no sé, David, ¿querés decir algo? ¿Tiene pinta de No, final yo ya? estoy más que agradecido con ustedes, con todos los que estamos acá presentes. En 1 hora y media me parece como un exceso de atención para los tiempos que corren. Me parece muy, muy valioso. Eh, Me parece muy, muy valioso el espacio y me parece que como el desafío es ver cómo estos ensayos nos pueden ir guiando, ¿no? Este ejercicio que vos haces de recuperar preguntas de acá para llevarlo a otro conversatorio o a otra actividad, es parte de ese andar colectivo que quizás cada vez prescinde menos o cada vez prescinde más de la individualidad, que para mí es una de las cosas que tenemos que poner en crisis, ¿no? Sí. Y robustece esta idea colectiva, ¿no? De la construcción colectiva del saber, estos espacios que, no sé, un chiste actual es que muchas de las clases, no sé si les pasará esto en el instituto, virtuales, tienen muy poca participación. De hecho, hay un meme de si son clases o son sesiones de espiritismo, ¿no? Que en realidad parece un chiste, pero en realidad describe algo que ya pasaba antes, ¿no? Que una especie de que ya venía pasando antes en términos de cómo venía empobreciéndose el diálogo en los espacios, en las aulas y en los espacios clases, ¿no? Porque me parece ahí que hay un proceso que está desnudándose en este momento. Por eso para mí es como asumir que el proceso colectivo implica poner en cuestión ciertas individualidades, ciertas referencias fijas, ¿no? La expertez es otra cosa que para mí hay que poner en discusión. Si hay un experto en algo es porque ese algo está en problema, digamos. Hay que poder recuperar esa lógica de la sabiduría ancestral, ¿no? Los pueblos indígenas, muchos pueblos indígenas, eligen sus voceros a la hora de participar con otras culturas por cuestiones prácticas como el que mejor habla el español, por ponerlo, digamos, ¿no? No hay referencias fijas, no hay líderes consolidados, ¿no? Y esa es para mí una de las discusiones necesarias a la hora de asumir el pensamiento colectivo, ¿no? Y de poder descolocar o las centralidades, digamos, ¿no? Poder asumir que este proceso de aproximación, que puede ser errático, es el más cercano a experimentar otras formas no lineales y no alineadas a este modelo. Así que yo les agradezco mucho y me parece un exceso y un abuso del uso de la palabra que hice. Realmente, muchas gracias. Bueno, te agradecemos a vos. Yo tampoco quiero monopolizar la palabra, pero bueno, me dejaste un poco contarles así, que nosotros, la Walsh, digamos, por decir, la agrupación que están haciendo, nació en pandemia, ¿eh? Es online prácticamente, y como vamos buscando nuevos caminos de entender todas las cosas que nos pasa, de participación, lo que decías, la participación en las clases online es muy baja, pero ya venía también de antes y también viene de un tiempo anterior, donde por ahí se ve que la organización o la política son las malas para atacar. Sin embargo, ¿quién dice ese discurso? ¿Por qué? Porque por ahí son los que quieren monopolizar la política y la acción, y nosotros nos quedamos viendo desde la tele lo que está pasando. Entonces, yo lo que llamo y nos presento como la Walsh, humildemente de lo que somos, a ir construyendo esa colectividad, ese pensamiento entre todos y una acción concreta que nos lleve a la felicidad, a un mundo mejor, a un instituto mejor si se puede, a una provincia mejor. Y bueno, les agradezco a todos y a cada uno de los que estuvieron presentes, muy importante, muy importante.
voy a mencionar a Germán, que es del instituto, a Adela, no, Adela no es del instituto, pero a Paola, a David, a Leri de Córdoba, a Naira, a Anaí, Ludmila, bueno, todos los que están acá. Les agradezco infinitamente y los esperamos humildemente el jueves 15, también a las 19. Y después si hay otras ideas de charlas, otras cosas, bienvenido sea la idea y vamos a ir para adelante. Nos vamos. Apareció. Bueno, hasta luego. Muchas gracias por todo. Chao, hasta luego.